Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más ahí afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. Muy buenas noches, amigos, gracias por sintonizarnos una noche más en tu programa Enigma X, los únicos que tocamos todos esos temas de los que nadie quiere hablar, y hoy tenemos un tema bastante escabroso, podríamos llamarle. Hoy vamos a descubrir todo lo relacionado sobre la Ouija, qué tan real es, si realmente lo que ella dice es ley, cómo se juega, si se puede jugar en línea, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos nada más ni nada menos que a nuestra buena amiga Andreita. ¿Qué onda, Andreita? ¿Cómo estás? Hola. Y yo sé que te gusta este tema porque sos viciosa. Sí, es que mira, realmente las historias en este país sobre la Ouija nos han marcado. Yo creo que los estudiosos de las cosas paranormales deberían de venir a nuestro país, porque aquí han habido casos, inclusive de un grupo de jóvenes, no me acuerdo si fue hace como 5 años, que cometieron el error de jugarle en el cementerio de Ayutustepeque, de los cuales solo sobrevivió una persona. En ese momento. Sí, se fueron muriendo uno a uno, pero solo una persona, la que quedó viva, quedó como trastornada mentalmente. Entonces la Ouija tiene tantas, pero tantas historias de terror en este país, o sea, como no se imagina. Es de respetarla. Correcto, ya no necesitan ni siquiera googlear, si es que aquí han pasado tantas cosas con la Ouija. Yo les he contado en programas anteriores que inclusive a mí lo que más me impactó en estos 27 años de estar en busca de todo lo paranormal fue el caso de un bebé, porque los viciosos de la Ouija que le habían traído de México eran los padres. Entonces, y el bebé, que quería por libre albedrío, no decidió estar ahí, pero el espíritu entró en ese cuerpo puro y habló con un gran vozarrón. Entonces, pero ¿qué pasó? Ellos estaban tratando de entender cómo se jugaba, lo estaban haciendo empírico, lo estaban haciendo con lo que encontraban en internet, y realmente lo hicieron tan pero tan mal que me tocó ir a exorcizar esa vez. O sea, entonces ahí podemos ver que estos señores, señoras, jóvenes que nos ven, los telescuchas, no es un juego. Y sabes que a mí me indigna mucho, y siempre me ha indignado, que la patente la tenga una marca de juguetes para niños. Hasbro. Sí, eso es lo que más me indigna. Pero te voy a contar. ¿Ellos la compraron? Sí, la compraron, pero te voy a contar parte de la historia. En la época de todas las prohibiciones en Estados Unidos es cuando más tomó fuerza el espiritismo, y las personas, como no bebían, no parrandeaban, entonces se empezaron a reunir alrededor de esta tabla que al principio era un entretenimiento. Era un entretenimiento, pero sabes que hubieron muchas ouijas con diferentes nombres, la tabla de los misterios, el oráculo, aquí y allá, hasta que al fin una ouija contestó. O sea, yo creo que aquí se cumple que de tanto que lo buscas, lo vas a encontrar. Y sorpresa, cuando le dijo, ¿cómo te llamas o cómo querés ser bautizada? Le dijo Ouija. Para sorpresa, Ouija significa buena suerte, pero no con el hecho que te esté deseando la buena suerte. Buena suerte porque no sabes el lío en que te vas a meter. No, la verdad que bien, y como te digo, yo nunca lo he jugado, sí me llama la atención, te digo, pero me gustaría jugarlo obviamente con alguien que sepa, vea. Mira, porque si no, uno inexperto se pone a jugar, puedes abrir portales. Sí, y muy serio. Yo espero que más de algún radio escucha nos cuente si tiene su historia de terror esta noche de la Ouija. Yo te voy a contar un par. Hace años en otro programa de radio me habló alguien que sí me impactó, porque lo que contaba esta persona era que fue como que el tablero los hubiera transportado a otra dimensión, porque de repente todo era como Yumanji, todo era oscuridad alrededor de estas tres niñas,
que estaban jugando. Todo era oscuridad, era miedo, eran voces y las tres estaban percibiendo ese gran terror. Pero ¿sabes cómo se fue el espíritu? Alguien entró a la habitación y cerró una puerta. Cuando eso, volvieron a ver el cuarto donde realmente empezó todo. El problema fue que como todas se asustaron y levantaron y dijeron aquí terminó todo, guardaron la tabla y cada quien para su casa. ¿No cerraron la sesión? No la cerraron. Después, en esa casa, tú entrabas y podrías estar con el calorcito de Oriente y sentías el frío, pero de Santa Tecla en aquella época. Y realmente ahí es donde ves que un lugar está poseso cuando los cambios de temperatura no coordinan con el medio ambiente. Tú entrabas a esa casa y era fría, y sentías como una tristeza. Las paredes empezaron a manifestar lo que nosotros conocemos en esoterismo como una casa enferma, que las paredes empieza a descascaronarse, la pintura a llenarse de humedad y esa vibra tan negativa. De repente empezaron ya los sustos, a moverle la cama, pero a movérsela feo, como que está temblando. Entonces fue cuando me llamaron. Y siempre, igual que el sacerdote, me tienen que decir la verdad para poderles ayudar. Sí, porque si no... Sí, entonces, una a una me tocó ver a cada una de las chicas que había cometido el error de solo levantarse y esconder la ouija porque las iban a regañar, ¿verdad? Si no, contigo, a mí me llama la atención. Algún rato nos vamos a jugar, ya que sos la experta. Ahora te voy a comentar algo que es muy importante. Con la ouija tú sabes el día y la hora cuando la vas a empezar a jugar. El problema es que no sabes cuántas horas va a terminar el juego. A mí solo una vez me ha hecho una mala experiencia un espíritu y fue en el 2005 que improvisamos dónde jugarla porque no había una mesa, pero había un banco de madera largo como de 2 metros y decidimos, como solo éramos 2 personas, colocarnos en ese banco con las piernas abiertas, la ouija en medio y empezamos a jugar. El problema fue que era tan incómodo y nosotros pensamos que nos íbamos a tardar una media hora. Ambos queríamos hacer preguntas. El problema fue que empezamos a las 9 de la mañana y hemos terminado a las 5 de la tarde. O sea que hasta que el espíritu quiso soltarla. Sí, y te imaginas el dolor que sentíamos en las pompas y en la espalda. Porque, sí, no puedes cerrarla así. Sí, y era una posición tan incómoda que teníamos, pero sí era un dolor físico. Ahora sabíamos que el espíritu era bien negativo porque sentíamos inclusive el famoso olor a azufre. Primero sentimos como un olor a que algo se está quemando. Después sí, ese típico olor. Entonces sabíamos que estábamos en un problema serio, que el espíritu quería cansar nuestros cuerpos, que soltáramos el tablero. Entonces la persona después me comentó que había sido muy espiritual, que había andado en exorcismos con la iglesia. Ay, hijo, ¿por qué no me dijiste eso antes? Dije, jamás hubiera jugado contigo. Mira, si quieres pasemos el primer video de la noche. Ya, tenemos llamada. Bueno, pues pasemos la primera llamada. Hola, buenas noches. Su programa ahorita está viendo en televisión, pero casi solo lo veo los sábados por televisión. Bueno, amigo. Yo quería decirles algo que salió en el diario. No sé, como ustedes hablan algo igual a mi pensamiento. Sí, díganos, cuéntanos. Dice, en Grecia hayan muertas científicas en búnker nazi. No sé si vieron esa noticia ustedes. No lo vi. No, si querés compartirme en las redes sociales para investigarla. Dice, el cadáver de Susana Einstein, bióloga molecular del Instituto del Max Planck de la Universidad de Dresde, Alemania, fue hallada cerca de la ciudad cretense de la Canea casi una semana después de ser vista con vida por última vez el 2 de julio. La mujer de 59 años, dice, fue encontrada en una cueva utilizada por las fuerzas alemanas de ocupación, dice. Yo me refería a eso porque dice científica molecular, ¿verdad? Entonces no sé, que ustedes pueden investigar de la molécula. Y yo, como les digo, solo los sábados lo veo hoy porque estoy medio descansando. Porque, más que todo lo llamé porque por radio, ¿qué sintonía es? La 95.3 FM. 95.3. ¿3? Esa es la radio. Sí, esa es la radio. Y si pues ya lo voy a cortar para poner la radio. Chivo, sí, cabal. O si quiere también nos puede ver por la web, por orbitafm.com. No, te voy a ser sincero, yo con la modernización del teléfono estoy cero. El teléfono que oigo de los viejitos, Está bueno, entonces póngala. Me dedico al trabajo, fíjate bien, me dedico al trabajo y a ver programas como el que ustedes tienen. Sí.
Porque para ser un poco entendido en la vida, en la materia, no necesita muchas veces que seas preparado, porque yo los sexto grado estudié, fíjate. Sí. Pero fui amante, igual que mi mamá, de la lectura, pues, ¿verdad? Y fue sindicalista de panaderos de aquella época. Entonces eso me lleva a mí a ser consciente, ¿va? Sí, no, correcto, pero anda a poner la radio para que siga escuchando el programa. Sí, pues te agradezco. Va, pues, mi hermano. Que logré esa llamada, vos. Gracias, hombre, un gusto. Bye. Saludos. Bueno, pasemos al primer video de la noche. Aquí te vamos a presentar el origen. Supuestamente quién la hizo y los diferentes tipos de Ouija que hay, porque hay diferentes modelos, ¿verdad? Sí. Así que pasemos al primer video, ya regresamos. Ahora, a lo que venimos. En febrero de 1891, los primeros anuncios comenzaron a aparecer en los periódicos. Ouija, la maravillosa tabla que habla. Así, llegó a una tienda de juguetes y novedades de Pittsburgh, describiendo un dispositivo mágico que respondía a preguntas sobre el pasado, presente y futuro, con una precisión maravillosa, y prometió diversión y recreación para todas las clases. Un vínculo entre lo conocido y lo desconocido, lo material y lo inmaterial. Otro anuncio en un periódico de Nueva York lo declaró interesante y misterioso, y testificó en la oficina de patentes antes de que estuviera permitido venderla a un precio de $1,50. Esta misteriosa tabla era básicamente lo que se vende hoy en los pasillos de los juegos de mesa. Un tablero plano con las letras del alfabeto dispuestas en 2 semicírculos por encima de los números del 0 al 9. Las palabras sí y no en las esquinas superiores y adiós en la parte inferior, acompañado de un dispositivo en forma de lágrima, generalmente con una pequeña ventana en el centro que se usa para maniobrar alrededor del tablero. La idea era que 2 o más personas se sentaran alrededor del tablero, colocaran las puntas de los dedos sobre la tabla, formularan una pregunta y miraran atónitos cómo la tabla cambiaba de una carta a otra, deletreando las respuestas aparentemente por sí misma. La mayor diferencia está en los materiales. El tablero ahora es generalmente de cartón en lugar de madera y la bandeja es de plástico. Aunque la verdadera publicidad es difícil de conseguir, especialmente en los productos del siglo XIX, el tablero Ouija era interesante y misterioso. En realidad, se había probado que trabajaba en la oficina de patentes antes de que se permitiera su tramitación. Y hoy, incluso los psicólogos creen que puede ofrecer un vínculo entre lo conocido y lo desconocido. La verdadera historia de la tabla Ouija es tan misteriosa como la forma en que funciona el juego. El historiador de Ouija, Robert Murch, ha estado investigando la historia de la tabla desde 1992. Cuando empezó su investigación, dice, nadie sabía realmente sobre sus orígenes, lo que le pareció extraño. Para una cosa tan icónica que afecta tanto al miedo como la maravilla en la cultura estadounidense, ¿cómo puede nadie saber de dónde viene? La tabla Ouija, de hecho, salió directamente de la obsesión del siglo XIX estadounidense con el espiritismo, la creencia de que los muertos pueden comunicarse con los vivos. El espiritismo, que había existido durante años en Europa, golpeó duramente a Estados Unidos en 1848 con la súbita prominencia de las hermanas Fox del norte de Nueva York. Las Fox afirmaron recibir mensajes de espíritus que golpeaban las paredes en respuesta a preguntas, recreando esta hazaña de canalización en salones de todo el estado. Con la ayuda de las historias sobre las celebridades hermanas y otros espiritistas en la nueva prensa nacional, el espiritismo llegó a millones de seguidores en su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo funcionó para los estadounidenses. Era compatible con el dogma cristiano, lo que significa que uno podía tener una sesión el sábado por la noche y no tener reparos en ir a la iglesia al día siguiente. Era una actividad aceptable e incluso sana para contactar a los espíritus en las sesiones de espiritismo a través de la escritura automática o de las fiestas de mesa, en las que los participantes colocaban sus manos sobre una pequeña mesa y observaban cómo comenzaba a temblar, mientras que todos decían que no la estaban moviendo. El movimiento también ofreció consuelo en una era en la que la esperanza de vida promedio
era de menos de 50 años. Las mujeres morían al dar a luz, los niños morían de enfermedades cualquiera y los hombres fallecían en las guerras. Incluso Mary Todd Lincoln, esposa del venerable presidente, dirigió sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de que su hijo de 11 años murió de fiebre en 1862. Durante la Guerra Civil, el espiritismo ganó partidarios en masa, gente desesperada por conectarse con sus seres queridos que se habían ido a la guerra y nunca regresaron a casa. Comunicarse con los muertos era común, no se lo veía extraño o raro, explica Murch. Es difícil imaginar que ahora miremos eso y pensemos, ¿por qué estás abriendo las puertas del infierno? Pero abrir las puertas del infierno no estaba en la mente de nadie cuando comenzaron Kennard Novelty Company con los primeros productores de la tabla Ouija. De hecho, en su mayoría buscaban abrir las billeteras de los estadounidenses. A medida que el espiritismo había crecido en la cultura estadounidense, también lo hizo la frustración con el tiempo que le tomaba obtener mensajes de los espíritus de manera significativa, dice Brandon Hodge, historiador espiritualista. Llamar el alfabeto y esperar tocar la letra correcta, por ejemplo, fue profundamente aburrido. Después de todo, la posibilidad de comunicarse rápidamente con humanos que respiran a grandes distancias era una posibilidad. El telégrafo había existido durante décadas. ¿Por qué los espíritus no deberían ser tan fáciles de alcanzar? La gente estaba desesperada por los métodos de comunicación que serían más rápidos, y aunque varios empresarios se dieron cuenta de eso, fue la Kennard Novelty Company la que realmente lo definió. En 1886, la incipiente Associated Press informó sobre un nuevo fenómeno que se apoderaba de los campos de espiritistas en Ohio. Fue, para todos los efectos, una tabla Ouija, con letras, números y un dispositivo parecido a un planchet para señalarlos. El artículo fue extenso, pero Charles Kennard de Baltimore, Maryland, fue quien actuó en consecuencia. En 1890, junto a un grupo de otros 4 inversionistas, incluido Elijah Bond, un abogado local, y el coronel Washington Bowie, un topógrafo, para comenzar la Kennard Novelty Company a fabricar y comercializar exclusivamente estas nuevas tablas. Ninguno de los hombres era espiritista en realidad, pero todos ellos eran hombres de negocios, entusiastas y habían identificado un nicho, una oportunidad. Pero aún no tenían el tablero Ouija. El panel de Kennard carecía de nombre. Contrario a la creencia popular, Ouija no es una combinación de los franceses para sí oui y el alemán ha. Según Murch, basándose en su investigación, fue la cuñada de Bond, Helen Peters, que según dijo Bond, era un medium, quien suministró el nombre, ahora reconocible al instante. Sentados alrededor de la mesa, le preguntaron a la tabla cómo debían llamarla. El nombre Ouija apareció, y cuando preguntaron qué significaba eso, la pizarra respondió: buena suerte. Aterrador y críptico a la vez, ¿no? Pero el hecho es que Peters reconoció que llevaba un relicario con la imagen de una mujer, el nombre Ouija por encima de su cabeza. Esta es la historia que surgió de las cartas de los fundadores de Ouija. Es muy posible que la mujer en el relicario sea la famosa autora y activista popular de los derechos de las mujeres, Ouida, a quien Peters admiró, y que Ouija fue solo una lectura errónea de eso. De ahí viene el nombre Ouija. Según las entrevistas de Murch con los descendientes de los fundadores de Ouija y el archivo original de la patente de Ouija que él ha visto, la historia de la solicitud de patente de la tabla era verdadera, sabiendo que si no podían probar que la tabla funcionaba, no lograrían obtener su patente. Bond trajo el indispensable Peters a la oficina de patentes en Washington con él cuando presentó su solicitud. Allí, el director de patentes exigió una demostración. Si la tabla podía deletrear con precisión su nombre, que se suponía desconocido para Bond y Peters, permitiría que la solicitud de patente prosiguiera. Todos se sentaron. Se comunicaron con los espíritus y el planchet deletreó fielmente el nombre del oficial de patentes. Ya sea que haya sido o no espíritus místicos o que Bond como abogado de patentes haya conocido el nombre del hombre, no está claro, dice Murch. Pero el 10 de febrero de 1891, un oficial de patentes con la cara en blanco y visiblemente sacudido le otorgó a Bond una patente por su nuevo juguete.
La primera patente no ofrece ninguna explicación sobre cómo funciona el dispositivo, solo afirma que sí. Esa ambigüedad de misterio era parte de un esfuerzo de marketing más o menos consistente. Estos eran hombres de negocios muy astutos, señala March. Cuanto menos decía la compañía Kennard sobre cómo funcionaba el tablero, más misterioso parecía, y más gente quería comprarlo. En última instancia, era un creador de dinero. No les importaba por qué la gente pensaba que funcionara. En 1892, la Kennard Novelty Company pasó de una fábrica en Baltimore a 2 en Baltimore, 2 en Nueva York, 2 en Chicago y 1 en Londres. Y hacia 1893, Kennard y Bond habían salido debido a algunas presiones internas y al viejo adagio de que el dinero cambia todo. En este momento, William Folt, que había entrado en la planta baja de la incipiente compañía como empleado y accionista, dirigía la empresa. Notablemente, Folt no es y nunca afirmó ser el inventor de la tabla, aunque incluso su obituario en The New York Times lo declaró ser. Folt murió en 1927 después de una extraña caída del tejado de su nueva fábrica, una fábrica que la tabla de Ouija le dijo que construyera. En 1898, con la bendición del coronel Bowie, el accionista mayoritario y uno de los 2 inversores originales restantes, autorizó los derechos exclusivos para hacer la tabla. Lo que siguió fueron años de auge para Folt y frustración para algunos de los hombres que habían estado en el tablero Ouija desde el principio. Disputas públicas sobre quién lo había inventado en realidad estaban en las páginas del Baltimore Sun, mientras sus tablas rivales se lanzaron y fallaron. En 1919 Bowie vendió el interés comercial restante en Ouija a Folt, su protegido, por $1. El éxito inmediato de la tabla y ahora, más de 120 años después, demuestran que había topado con un lugar extraño en la cultura estadounidense. Se comercializó como oráculo místico y como entretenimiento familiar, diversión con un elemento de excitación de otro mundo. Esto significaba que no solo los espiritualistas compraban el tablero. De hecho, las personas a las que no les gustaba la tabla Ouija tendían a ser medium espirituales, ya que acababan de encontrar su trabajo como intermediarios espirituales recortados. El tablero de Ouija atrajo a personas de todo un amplio espectro de edades, profesiones y educación, principalmente, afirma March, porque el tablero de Ouija ofrecía una manera divertida para que las personas creyeran en algo. La gente quiere creer. La necesidad de creer que existe algo más es poderosa. Esta cosa es una de esas cosas que les permite expresar esa creencia. Es bastante lógico que la tabla encuentre su mayor popularidad en tiempos de incertidumbre, cuando las personas se aferran a la creencia y buscan respuestas de casi cualquier lugar, especialmente oráculos baratos. Los años 1910 y 20, con la devastación de la Primera Guerra Mundial y los años de manía de la era del jazz y la prohibición, fueron testigos de un aumento en la popularidad de la Ouija. Era tan normal que en mayo de 1920 Norman Rockwell, ilustrador de la dichosa domesticidad del siglo XX, mostraba a un hombre y una mujer de rodillas en comunión con él más allá en la portada del Saturday Evening Post. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ahí teníamos el primer video de la noche, bastante interesante, el origen de la Ouija. Vamos a ver, bueno, ya desde 1800 está esto, pero antes era un juego normal. Vea. Mira, buscaban diferentes tablas por la necesidad de comunicarse con sus muertos, pero realmente es lo que te digo, tanto buscan el mundo espiritual que terminan encontrándolo. Mira, y realmente te puedes comunicar con un muerto o es un espíritu que se hace pasar. Mira, como siempre así como en la película. Como siempre le digo a las personas, no tenemos la seguridad porque no nos dan el número de DUI. Entonces, realmente cualquier espíritu puede ser, porque siempre el espíritu conoce lo que el muerto vivió, porque ellos siempre han estado acá. Entonces, si tú le preguntas algo, él sabe la respuesta correcta, pero yo siempre siento que no es. Te los digo sinceramente y siempre se los he dicho a las personas, usted necesita tener una respuesta,
de lo que el difunto hizo, pero yo no le aseguro que quien le dé la respuesta es él. Pero le dé el chambre. Amigos, si ustedes quieren opinar sobre el tema o contar alguna experiencia, si ya ustedes ya la han jugado, pueden llamar al 2243-9222, que con gusto pasamos su llamada al aire, o pueden mandarnos un mensajito de voz al WhatsApp al 6128-4445. Mira, Andreita, ¿y cómo se puede cerrar una sesión? Porque es lo que nos está preguntando Maggie Rico. ¿Cómo se cierra una sesión? Vaya, mira, primero le vas a decir al espíritu si se quiere ir. Y el espíritu te va a decir sí o te va a decir no. Si te dice sí, ya te salvaste y le vas a decir gracias por toda la respuesta que esta noche nos brindaste. Vuelve, pero le tenés que decir vuelve a tu lugar donde estabas. O sea, lo tenés que mandar de regreso. Entonces, y no hay problema. El problema es cuando el espíritu te dice no. Entonces hay muchas personas que usan preguntas turbias para que el espíritu se vaya, como ¿qué opina del apocalipsis? Si es cierto que va a haber una lucha, que ellos pierden. Sí, yo lo he visto, personas que... ¿Pero es correcto hacerla? Depende qué espíritu llega, porque hay personas que me han dicho que se ha quebrado un espejo, que ha salido el espíritu quebrando la ventana y le dicen ¿te quieres ir? ¿Quieres cerrar? Y ya no contestó. Igual, y en ese caso, cuando no te contesta, ¿qué tienes que hacer? No, ¿cómo lo cerrar? Cerrar, entonces decirle, vuelve a donde estaba, gracias por toda la respuesta que nos diste esta noche. Solo falta que le digas, nosotros te llamamos, no nos llames. Pero realmente tienes que hacerlo, porque hay espíritus que los has incomodado tanto. Entonces, solo hubo una vez que alguien puso, bueno, la Ouija puso, depende quién cuenta la historia. Cuando se le preguntó, porque no se quería ir, que si se iba a cumplir la gran batalla del apocalipsis y ellos perdían. Entonces puso, depende quién cuenta la historia. Mira, y en el caso ¿cómo se llama? Que no se quiera ir y ustedes, las personas que lo juegan, se cansan, ponele que pasaron toda la noche y siguen y la dejan así nomás, ¿cuál es el efecto que podría pasar? Que empiecen a enfermarse los miembros de la casa donde se jugó. ¿A muerte? Sí, o sea, empiezan a suceder un montón de tragedias, accidentes, enfermedades raras, o sea, la casa queda casi que poseída, o sea, empiezan a suceder cosas incómodas, se quiebran las cosas, se escuchan ruidos de que jalan las mesas, las sillas, o sea, es una total incomodidad. Por eso es que le digo yo a las personas, mira, muchos por no dejar esta vibra en la casa lo hacen hasta en la oficina. Y el error más grande que lo he visto pasar muchas veces aquí en este país es que lo han hecho en el cementerio. Jamás, y esta es regla, escúchenlo, nunca, pero nunca se juega la Ouija a las 12 del mediodía ni a las 12 de la noche. Esa es regla. Entonces quiere decir que la Ouija la podés empezar a jugar con fe de que se va a ir antes de las 12, a las 9 de la mañana, a las 8, a las 6. ¿Qué pasa si la juega a las 12? Hay una puerta, independientemente si es de día o es de noche, que puede traer tragedias como la que pasó en este país y que está, creo que documentado en internet, de los chicos que la jugaron en el cementerio y que fallecieron. Entonces hay una puerta y los espíritus que salen ahí son espíritus de muerte o espíritus que te pueden volver hasta loco de su presencia y de lo que ves, de lo que vas a enfrentar. Por muy experto que seas, no tenés que jugarle en el cementerio. No. Yo tuve una mala experiencia en el 2005 también, me acabo de acordar. Era la noche de brujas y acabábamos de poner una ofrenda de incienso para los espíritus iluminados que dejaron un legado acá en la tierra, ¿verdad? Y que nos enseñaron lo que era la magia Wicca, que es la magia de la naturaleza, las plantas, los animales y todo. Habíamos puesto el incienso en carbón y todo bien bonito, la casa tenía un olor riquísimo a incienso de Castilla y no vimos el reloj. Entonces nos concentramos tanto en el ritual de agradecimiento que no vimos el reloj y ya iban a ser las 12 de la noche. Entonces estábamos todos, porque éramos 5 personas con muchas preguntas, o sea, entre más personas más preguntas. Y cuando de repente vi a alguien que puso una cara de susto porque vio el reloj, 12 de la noche, y empezamos a escuchar como que era un trote de caballo, o sea, bien raro en la ciudad, eso no es normal. Entonces, y todos le decíamos, ¿podemos dejar de jugar?
Y de repente el espíritu fue bien considerado, nos puso ja 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 3 veces y puso sí. Uy, qué considerado, ¿verdad? Cerramos, pero lo sentimos todo como una burla y sentimos escalofríos, de esa sensación que hasta el cabello se te levanta. Salimos al patio a ver si ya se había quemado la ofrenda, cuando todos vimos en el cielo y en la pared de la persona, de la parte de esa casa, que era un cuarto de 3 pisos, vimos que ahí se veía un carruaje con caballos que venía del cielo. ¿En forma de humo? No, era como la sombra, como que estuvieras viendo un proyector. Y seguíamos escuchando el trote, pero creo que solo lo escuchábamos nosotros 5. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Agarrarnos de las manos y empezar a hacer un círculo de protección, de emergencia. Lo peor que como todos estaban tan asustados, yo sentía solo la temblazón y que no repetían bien. Y yo repitan, porque el que no repita se lo va a llevar. O sea, y todos entre llantos repitiendo, o sea, fue un caos. Porque imagínate alguien que lo jugara y que no fuera experto, pasa que traer. Sí, pasa a traerlos. ¿Y la Ouija puede jugarlo uno solo? Sí, pero no es aconsejable. Por lo mismo que si tú te cansas, la otra persona empieza a hacer preguntas y si ya no se te ocurre nada, ¿verdad? Y mente en blanco con las manos ahí. O sea, no es aconsejable que tú lo hagas solo. Y uno puede, o sea, es necesario, uno puede crearla, por decir así, que agarro un pedazo de madera y empiezo yo a dibujarla. Mira, ¿podría funcionar? Es tan, pero tan malo el espíritu que con el simple hecho que tú decís voy a hacer una ouija, o te ve la intención y le empezaste a hacer, sí, va a llegar. Yo tuve un caso en el 2006 de una niña que fue posesa y levitó. Entonces te digo que era una chica de 15 años. Y ¿sabés qué fue lo más indignante? Que otra persona le dijo, juguemos ouija. Pero como no tenían una ouija con un pedazo, un vaso desechable para mover, y la dibujaron en la tierra. Pero pusieron la palabra ouija, sí, no, y empezaron a hacer todo. Y empezaron a invocar espíritus, pidiéndole a los espíritus que los escucharan y que les dieran las respuestas que querían. Entonces, esa noche se fue la luz en esa colonia. Entonces, cuando se fue la luz fue que esta niña empezó a levitar, no habían cerrado la sesión. Fue un caos enorme. ¿Y eso ocurrió aquí en el país? Eso ocurrió aquí en el país. O sea que hay bastantes historias al respecto que son, que nunca han sido contadas. Sí, entonces sí, hay muchas cosas que han pasado en este país. Y si tú empezás a investigar las historias trágicas de la ouija, también son muchas alrededor del mundo. Entonces, sí, por eso es que la gente tiene que tener conciencia que no es un juego, y aunque vayan a otro país y se la encuentren en el área de juguetes, no comprarla. Mira, y la ouija te puede hacer rico, te puede dar el número de lotería. Ay, olvídate, la encontramos hasta en la tienda, la ouija. No te lo va a dar, porque el espíritu, que es del bajo astral o demonio, como le quieran llamar, no está para hacer feliz al hombre, sino que para hacerlo infeliz. Es correcto, para atormentarlo. Entonces no te va a dar algo con lo que tú vas a ser feliz, y es lo que mucha gente no entiende. Y mucha gente precisamente busca la ouija porque busca el número de la loto en Estados Unidos, de la lotería aquí. Sí, esa pregunta no tenés idea cuántas personas me la hacen al año. Es la pregunta más común sobre la ouija. Sí, que lo normal, la mayoría que quizás juega por eso, ¿verdad? Yo siempre les digo, ya me hubiera jubilado, le digo. Pero si le preguntas cuándo te vas a morir, si te lo dice el chile. Te lo dice y te lo cumple, y se rebusca porque ese día sea. Eso es el problema. Hay muchas preguntas que no se le deben hacer a la ouija, y esa es la más importante. ¿Cómo y de qué forma? Yo les he comentado en otras ocasiones que yo conocí un caso de alguien que le dijo, ¿cómo voy a morir? No le preguntó cuándo, sino que cómo, y le dijo ahogado. Entonces se puso a reír y dijo, vaya, ya no me meto a piscina, ya no voy al mar. Entonces, pero comiendo. Se ahogó comiendo, sí, se ahogó con una semilla. O sea, estaba ebrio y comió, no sé si jocotes o mamones, pero fue una de esas semillas. Se ahogó. Entonces se cumplió. ¿Qué otras cosas no le puedes preguntar? Como te digo, son espíritus negativos que se van a rebuscar porque se cumpla cuando te dicen algo negativo. Entonces, si tú le preguntas, ¿voy a tener un accidente? Risa le va a dar, porque entonces van a hacer que suceda un accidente.
Aunque no esté planificado en tu aunque vida. No estén planificados, porque muchos de los espíritus que llegan a la Ouija pueden ser espíritus burlones, y esos son los peores, porque esos disfrutan atormentándote. Imagínate, no, pero es bien interesante, ¿verdad? O sea, cómo agarrar poder esa tablita, pues. No, y como te digo, es una tabla que no le importa, ¿verdad? Que sea copia, porque... Sí, la puedes hacer en la tierra y... En cartulina, en página de papel bond, o sea, tantas historias que tenemos de gente que ha improvisado la Ouija y ha tenido algo bien desagradable. Una consulta nos están haciendo por aquí, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué si la Ouija está comprobado de que tiene una parte mala, por qué la comercializan como que es algo como que son dulces y para un juego para niños? Eso es lo más indignante. Si te fijaste en el video anterior, los empresarios lo vieron como una manera de hacer dinero, porque todos tenemos un familiar muerto, todos extrañamos a alguien, y en la época que la Ouija surgió era cuando los soldados se iban a la guerra, no volvían, entonces había una necesidad de volver a hablar con los seres queridos, entonces siempre ha sido por una necesidad de buscar esa bajo esa marketing lo vendieron. Sobre ese marketing, correcto. Y abrieron una puerta porque fue el espíritu quien puso el nombre. Entonces por eso es lo delicado del caso, que cada vez que alguien dice vamos a jugar y dicen esa palabra, es como que lo estuvieran invocando y llega. No tiene nada que hacer, si llega, mira. Ahora bien, Andrea, entonces la Ouija en teoría no se debe jugar, y si se juega es de saber cómo jugarlo con alguien experimentado, como ejemplo en tu caso. Correcto, porque si no vas a dejar una energía negativa o van a suceder muchas tragedias en la familia o en cada uno de los que jugó por no cerrarla correctamente o porque dijeron algo que haya molestado al espíritu. Pero es que pueden pasar tantas cosas que entre las personas, entre más la juegan, llega un momento en que deciden aquí paro, pero porque empiezan a ver los diferentes tipos de presencia. La presencia se siente. Por ejemplo, cuando es una presencia demasiado negativa, realmente el olor a azufre existe. Se siente. Se siente. Entonces tú sabes que el espíritu del bajo astral que ha llegado es muy fuerte. Cuando se siente este tipo de olor. Sí, entonces, y hay otros espíritus que son burlones y que te pueden empezar a botar cosas para asustarte y ver si tú salís corriendo, y ese va a ser tu error. Porque inclusive han habido personas que se asustan, salen corriendo, se van en su vehículo y se van a estrellar. Y no cierran no lo cierran. Y los espíritus son tan unidos que ese se puede quedar ahí, pero manda otro detrás de él. Entonces, ahí es donde ves la gravedad. No, la verdad que hay que respetarla. Amigos, si quieren opinar sobre el tema o alguna experiencia que han tenido con la Ouija, pueden hacer el 2243-9222, 2243-9222, o a nuestro número de WhatsApp 6128-4445. Sí, mira, la verdad que es bien, o sea, es cabroso lo que es el tema. ¿Sabes que una vez conocí a alguien que estaba haciendo una casa y sabes que encontró una Ouija con un montón de carbón, pero la Ouija no se había quemado? O sea que quizás quisieron quemarla. Ajá, y la quisieron quemar. Entonces, y estaba como nueva, estaba intacta el tablero con el triángulo listo para jugar. ¿Y puedes hacerle mal a alguien mediante la Ouija? No, tampoco. No. O sea, así como no puedes hacerle el bien, tampoco le puedes hacer un mal, porque como te digo, el espíritu no está para tu felicidad, entonces no te va a hacer el favor ni de amarrarte a nadie. O sea, que no quiere volverte a vos. Así, esa es, sí, mira, es chambroso porque nos cuenta todo, ¿verdad? Las respuestas, pero no te tenés que fiar, y lo peor es que las personas agarran como un vicio. Cuando le empiezan a preguntar cosas y ven que estas cosas son reales, empiezan a tener la necesidad de más y más y más preguntas. Ese es el problema, que lo agarran como un vicio. Pero te lo puede ocupar como vidente, de decir, mira, quién puede ganar las elecciones, por decir un ejemplo, quién va, situaciones así. Bueno, yo creo ¿podría?
Yo creo que tú sabes que las elecciones pasadas y las antepasadas, yo dije quién iba a ganar y realmente el método de adivinación que utilicé fue la Ouija. Y te se resultaba, ¿no? No lo quería decir porque no te quería quemar. Pero no te quería, por eso te lo pregunté así suave. Sí, entonces... Creo que tenemos llamada. No se equivocó. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto de saludarla otra vez. Gracias. Dinos. Gracias. Sí, ya me reconoció de seguro, ¿verdad? Ya, es que es inconfundible tu voz. Es tiempo de no saludarla ni visitarla por cuestiones laborales. Yo quería hacer una pregunta, porque yo creo que la vez quedé con esta duda de cuando usted juega, cuando está en sesión, perdón, y el espíritu no te puede contestar o no te quiere, no te quiere contestar. Uno no lo puede coaccionar para obligar o te va a pedir algo para contestarte esa duda que tenés. Tengo esa pregunta, digamos. Buenas noches, entonces, cuídate. Buenas noches. Mira, gracias, mi amigo. No te pide nada porque busca como que tú te envicias con él, o sea, que tú sientas confianza, te vayas familiarizando y cada vez querrás más. Por eso... O que te canses. Por eso no te va a pedir nada por contestarte. Cuando no te quiere contestar, muchas veces es porque la respuesta a ti no te va a gustar y tú nunca más vas a volver a jugar. O sea que te da el dulcito, como se dice. Sí, tiene un gran marketing la Ouija. Mira, y nos pregunta aquí Andrés López si el juego de la martita es verdad. Mira, hace muchos años a mi hija le pasó que vio a unos compañeros jugando martita y se enojó porque yo siempre le he dicho nunca jugues nada que tenga que ver con el mundo espiritual, ni por ignorancia ni por curiosidad, porque te puedes meter en un gran lío. Entonces vino ella y le dijo, ya le voy a decir a la directora lo que están haciendo, y en ese momento le tiraron un montón de pupitres de la nada y le pasó a mi hija. Estaba pequeña, estaba como en sexto grado cuando le pasó eso. Entonces dijo la martita es real. Entonces yo le digo que muchas veces los espíritus se apoderan de las leyendas, de las creencias de las personas, y como dice la física cuántica, si tú crees, lo vuelves una realidad. Entonces ellos sienten esos llamados cuando nosotros nos inventamos que con lápices nos vamos a comunicar con los muertos. Entonces la energía psíquica que la persona está poniendo, la fe y está creyendo, se activa como la alarma en ellos, ¿verdad? Y llegan para convencerte que es verdad. Aquí nos preguntan qué es la martita, o sea, cómo... Mira, la martita muchas veces dicen, y yo creo que todos los que han ido alguna vez al mercado, a esos puestos esotéricos, ven una niña que se está quitando un clavito del pie, o como una espina en el pie, ese es el espíritu de la martita. Entonces, y muchos en santería le piden a la martita. De ahí surgió la martita en los lápices. Pero es parte de la magia en santería. Cabal, pero no lo vamos a decir cómo se juega porque tampoco no queremos... Casi la riego y casi lo digo. Sí, porque no queremos que algún imprudente le vaya a jugar, después lo digan que por nuestra culpa. Cabal, sí, nunca decir cómo se inicia, cómo se finaliza, sí, pero cómo se inicia, no. Mira, y hay variedades de Ouija, de todo diseño, la puede hacer de todo diseño. Es que mira, hay Ouijas que son muy antiguas y que inclusive no son cuadradas, es un círculo. Sí, eso me había fijado. Y diferentes países le cambian la forma. Entonces es lo que sucede, pero desde el momento que tú decís esto es una Ouija, el espíritu ya te escuchó y eso va a ser una Ouija. Bueno, bastante interesante. Bueno, amigos, ¿qué esperan? Llamen al 2243-9222 y cuéntenos su experiencia o hagan la pregunta que quieran aquí. Andrea, aprovechemos que está con nosotros esta noche, o al 6128-4445. Bueno, si quieres pasemos al segundo video de casos que han habido referente a la Ouija. Bueno, con el segundo video, pasemos al segundo video. Abrió nuevas fábricas para satisfacer la demanda de las tablas. Más de 5 meses en 1944, una tienda departamental en Nueva York vendió 50,000 de ellas. En 1967, un año después de que Parker Brothers comprara el juego a la compañía Volt, se vendieron 2 millones de tableros, superando a Monopoly. Extraños cuentos de la Ouija también hicieron apariciones frecuentes y excitantes en los periódicos estadounidenses.
En 1920, los servicios nacionales de cable informaron que los posibles solucionadores de crímenes recurrían a sus tableros de Ouija en busca de pistas sobre el misterioso asesinato de un jugador de la ciudad de Nueva York, Joseph Burton Ewell, para gran frustración de la policía. En 1921, The New York Times informó que una mujer de Chicago enviada a un hospital psiquiátrico intentó explicar a los médicos que no sufría de manía, pero que los espíritus de la Ouija le habían dicho que dejara el cadáver de su madre en la sala durante 15 días antes de enterrarla en el patio trasero. En 1941, un empleado de una gasolinera de 23 años de Nueva Jersey le dijo al New York Times que se había unido al ejército porque la tabla de Ouija se lo había dicho. Un tribunal de Connecticut decidió no honrar el testamento de Ouija de la señora Helen Down Peck, que dejó solo $1,000 a 2 antiguos sirvientes y unos $152,000 al señor John Gales Forbes, un espíritu afortunado pero incorpóreo que se contactó con ella a través del tablero Ouija. Los tableros Ouija incluso ofrecieron inspiración literaria en 1916 a la señora Pearl cuando ocupó los titulares cuando comenzó a escribir poemas e historias que, según ella, fueron dictadas a través del tablero Ouija por el espíritu de una inglesa del siglo XVII llamada Patience Worth. Al año siguiente, la amiga de Curran, Emily Grant Hutchings, afirmó que su libro Jab Heron fue comunicado a través de la placa Ouija por el difunto Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain. Curran obtuvo éxito significativo, Hutchings menos, pero ninguno de ellos alcanzó las cotas que hizo el poeta ganador del premio Pulitzer James Merrill en 1982. Su poema épico, inspirado en Ouija, The Changing Light at Sandover, ganó el premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros. Merrill, por su parte, dio a entender públicamente que el tablero Ouija actuó más como una lupa para sus propios pensamientos poéticos en lugar de como línea directa a los espíritus. En 1979, después de escribir Mirabelle Books of Number, otra creación de Ouija, dijo The New York Review of Books: si los espíritus no son expertos, qué asombrosos que se vuelven los mediums. Ouija existió en la periferia de la cultura estadounidense, perennemente popular, misteriosa, interesante y por lo general, salvo los pocos casos de supuestos asesinatos inspirados por Ouija, no amenazante, es decir, hasta 1973. En ese año, El Exorcista le quitó los pantalones a la gente en los cines, con toda esa sopa de guisantes y la cabeza girando y supuestamente basada en un verdadero negocio de historias y la implicación de Regan de 12 años, que estaba poseída por un demonio después de jugar con un tablero Ouija ella misma. Cambió la forma en que la gente veía el tablero. Es algo así como Psycho. Nadie le tenía miedo a las duchas hasta esa escena. Es una línea clara, dice Murch, explicando que antes de El Exorcista las representaciones de la placa Ouija en el cine y la televisión solían ser jocosas y tontas. I Love Lucy, por ejemplo, presentó un episodio en 1951 en el que Lucy y Ethel organizaban una sesión usando el tablero Ouija, pero 10 años después ya no era una broma. El Exorcista realmente cambió la estructura de la cultura pop. Casi de la noche a la mañana, la Ouija se convirtió en una herramienta del demonio. Por esa razón, una herramienta de escritores de terror y cineastas comenzó a aparecer en películas de terror, generalmente abriendo la puerta a espíritus malvados. Fuera del teatro, los años siguientes vieron a la tabla Ouija denunciada por grupos religiosos como el método preferido de comunicación de Satanás. En 2001, en Alamogordo, Nuevo México, estaba siendo quemada en hogueras junto con copias de Harry Potter y Blancanieves de Disney. Los grupos religiosos cristianos siguen siendo cautelosos con la tabla, citando las escrituras que denuncian la comunicación con los espíritus a través de mediums. Catholic.com llama a la tabla Ouija lejos de ser inofensiva, y en 2011 el anfitrión de Club 700, Pat Robertson, declaró que los demonios pueden alcanzarnos a través del tablero. Incluso dentro de la comunidad paranormal, los tableros Ouija gozaban de una reputación dudosa. Merch dice que cuando comenzó a hablar en convenciones paranormales, le dijeron que dejara sus tableros antiguos en casa porque asustaban demasiado a la gente. Parker Brothers y más tarde Hasbro
Después de adquirir Parker Brothers en 1991, todavía vendieron cientos de miles de ellos. Pero las razones por las que la gente los compraba habían cambiado significativamente. Los tableros Ouija eran espeluznantes en lugar de espirituales, con una clara sensación de peligro. En los últimos años la Ouija es popular una vez más, impulsado en parte por la incertidumbre económica y la utilidad de la Junta como un dispositivo de la trama. La enormemente popular Actividad Paranormal 1 y 2, ambos presentaron una tabla Ouija. Apareció en un episodio de Breaking Bad, Castle Rizzoli and Isles, y múltiples programas de televisión de realidad paranormal como Hot Topic, el favorito del centro comercial de los adolescentes Gotti. Vende un conjunto de sujetador y ropa interior de Ouija Board. Y para aquellos que deseen comunicarse con el más allá mientras viajan, hay una aplicación para eso. Hasbro lanzó una versión más mística del juego, reemplazando su vieja versión de brillo en la oscuridad para los puristas. Hasbro también autorizó los derechos para hacer una versión clásica a otra compañía. En 2012, los rumores de que la Universal estaba en conversaciones para hacer una película basada en el juego abundaban. Pero la verdadera pregunta, la que todos quieren saber, es cómo funcionan las tablas Ouija. Los científicos dicen que los tableros Ouija no son impulsados por espíritus o incluso demonios. Decepcionante, pero también potencialmente útil, porque están impulsados por nosotros. Incluso cuando protestamos de que no lo estamos haciendo, lo juramos. Las placas Ouija funcionan según un principio conocido por aquellos que estudian la mente por más de 160 años, y es el efecto de idiómetro. En 1852, el médico y fisiólogo William Benjamin Carpenter publicó un informe para Royal Institution of Great Britain, examinando estos movimientos musculares automáticos que tienen lugar sin la voluntad o voluntad consciente del individuo. Por ejemplo, llorar en reacción a una película triste. Los planchets en particular son muy adecuados para su tarea. Muchos solían estar construidos con una tabla de madera ligera y equipados con pequeñas ruedas para ayudarlos a moverse de forma más suave y libre. Ahora por lo general son de plástico y tienen pines sintéticos que también ayudan a deslizar fácilmente sobre el tablero. La tabla sigue y seguirá siendo un misterio. Y te dejo esta pregunta. ¿Te atreverías a jugar con ella? Esta fue la historia del origen de la Ouija. Continuamos con Enigma X. Bueno, ahí tenemos el segundo video de la noche, pero tenemos una llamada antes de discutirlo. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Muy bien, hombre, ahí estamos. Manuel Ramírez. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, viejo? ¿Qué hay de bueno? Aquí escuchando tu programa, men. Saludos ahí a la panelista. Gracias. Está interesante. Contame, ¿alguna experiencia? Interesante, pues sí, definitivamente estos temas son de gran envergadura, ¿verdad? Definitivamente estos temas son importantes porque a veces tenemos como temor de comunicar este tipo de experiencias, ¿verdad? Que nos suceden a nosotros, pero son reales. Sí. ¿Verdad? La verdad, sí. Definitivamente, a veces hay personas como que no creen en este tipo de situaciones que pasan, pero ahí están, ¿verdad? Lo que hablábamos muchas veces, que este tipo de cosas hay personas que no las perciben porque no vibran posiblemente a ese nivel. Sí, o sea, son incrédulas, ¿verdad? Exacto. Así es. Eso es lo que te quería comentar, viejo, y felicitar a la panelista, felicitarte a ti, y que aquí estamos pendientes de todo, ¿verdad? Ok, gracias, viejazo, estamos ahí siempre pendientes, te agradezco. Bueno, antes de que sigamos con el programa, quiero leer unos mensajes de WhatsApp que dice buenas noches, he escuchado que quien responde es el subconsciente de uno mismo. Funciona igual si se juega aparece en internet, o sea que si es lo mismo jugarlo en internet, o sea si
el mismo resultado tiene. Fíjate que yo... ¿Y si es el subconsciente? Yo he recibido muchas consultas de personas de otros países que me han dicho que lo han jugado en línea y les contesta. Y les contesta cosas reales, ¿verdad? Que pueden pasar el siguiente día, una semana después. Entonces se vuelven adictos, pero después de que crean esa adicción, empiezan ya a asustar en sus casas, en sus trabajos, o a sentir lo típico, que yo sé que a muchos les ha pasado. Espérame, que esto sí, muchos que manejan, incluyéndome a mí, hemos sentido de repente como unas rodillas que nos van presionando en el asiento, y tú vas solo en el vehículo, y eso es bien desagradable. Entonces muchas personas que han jugado Ouija han tenido esa sensación de las rodillas de alguien en el asiento trasero y van solos en el carro. Te están presionando. Y te están presionando. Entonces online no es seguro tampoco. No es seguro. Mañana te estás jugando y se va la luz. No cerraste el juego. Cabal, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Quería participar con una pregunta. Díganos, cuéntenos. Sí, pero no es solo del tema. ¿Y sobre qué es? Sí, que mi papá dejó otra mujer y ahora viven mal con mi mamá. ¿Y qué querés que preguntar? Sí, que si mi papá va a volver a hablar con mi mamá. Mira amiga, lo que pasa es que ahorita no tenemos ningún oráculo ni las cartas del tarot como para poderte contestar. Entonces ahorita solo estamos contestando en general. Y le quería preguntar si es posible, porque ella es bien mala, y le dijo que no se iban no sé si iban a juntar, pero no iban a poder vivir bien. Ahí tendría tu mamá que llegar a mi oficina y ahí ver ya cómo está la situación, si realmente solo está en el subconsciente de ellos, que pasan discutiendo, si realmente hay algo negativo que les esté afectando. Sí, pero fíjate que, o sea, difícilmente llegar a su ser porque yo no conozco y además muy pobres somos. Bueno, que me mande la foto por WhatsApp, decirle, ahí le voy a revisar. Dale el número, porque yo creo que le cortó de más. El número es 7232-8756. ¿Otra vez? Y 7232-8756, envíame los nombres de tus padres y la fotografía tanto de tu papá como de tu mamá. También vamos a leer. Tenemos otra llamada, creo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, saludos amigos. Marcos Hueso les saluda. Hola Marcos, ¿cómo estamos? Contanos. Bien, aquí siempre escuchando los temas. Qué bueno. Calientes. Quería hacer dos opiniones. Una, dale. En los años 1800, si uno investiga un poco, se da cuenta de que es la fundación de muchas clases de iglesias que hoy en día existen alrededor del mundo y cuyos inicios siempre tienen que ver mucho en los alrededores de Pensilvania, en Estados Unidos. Uh-huh. Ahí hay mucha tela de cortar lo que sucede ahí en ese estado, valga la redundancia, Estados Unidos. Una. La otra es, cuando hablamos de ese tema de la Ouija, casi tiene la misma relación en el tiempo que les estoy comentando, pero aparte de esto era la otra. ¿Cómo puede tener una relación con el fenómeno paranormal y no puede tener relación con el fenómeno ovni? O cómo ustedes pueden ver si son temas aislados o a final de cuentas son parte de las energías que a veces todavía no las comprendemos y ahorita apenas andamos a tientas y quizás echemos la culpa también a nuestra a nuestra mucha ignorancia que tenemos por comprender todavía este gran tema. Te admiro, Hugo, veo que estás bien interesado con jugar, ¿verdad? Yo también. Así es que ahí estamos picados y saludos ahí a la maestra ahí que está dando esa información. Vamos a ver si armamos un convivio con Andrea. Un team ahí, ¿verdad? Cabal, para jugarla. Excelente, Hugo. Entonces, pues. Ahí estamos y cuídense. Gracias, mi amigo. Gracias. Mira, eso ya me lo han preguntado, lo que sí tiene que ver con el fenómeno ovni, pero yo el fenómeno ovni lo siento muchas veces que inclusive puede ser como telepático. Entonces yo conozco personas que son contactadas y es bien diferente. Te aseguro que la Ouija no tiene nada que ver con el fenómeno ovni. No hay que relacionarlo con los ovnis. No, para nada. Es totalmente diferente. Mira, ya que el tiempo nos comió, no podemos leer los mensajes de WhatsApp, que nos cayeron ahí varios. Las disculpas del caso y les vamos a responder. Dentro de un momento les voy a responder personalmente. Entonces, algo para cerrar. Bueno, ¿algún consejo sobre la Ouija?
Sí, que si ustedes tienen esa sensación de que la han regado, que la jugaron, que no la terminaron, esa sensación fea de incomodidad, también sería bueno que por 9 días le hagan la oración de liberación al Arcángel Miguel. Esa la pueden encontrar en mi canal de YouTube como Psíquica Andrea, busquen liberación Arcángel Miguel y háganlo por 9 días. Cuando nosotros hacemos un sacrificio de oración, en este caso con el Arcángel Miguel, se liberan todas esas energías negativas. Y realmente es necesario cuando se ha jugado Ouija en la casa y se siente esa incomodidad. ¿Es problema tener la Ouija en la casa aunque no se juegue? Yo recomiendo que la tengas separada del triángulo, porque a mí ya me pasó que estaba bajo llave y empezó a golpear adentro de la gaveta. Bueno, sí, hay que separar el triángulo con la tabla. Bueno, perfecto, Andreita. Bueno, amigos, gracias por sintonizarnos. Este programa va a ser retransmitido el sábado a las 8 de la noche por Canal 25, señal abierta, y también nuestra plataforma de YouTube, Facebook, así que pendientes de esas plataformas. Si ustedes quieren seguirnos, también lo pueden hacer mediante Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y si me quieren seguir en lo personal, en mi cuenta de Hugo Villalta, ahí me pueden seguir, me pueden sugerir temas para futuros programas. Así que gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. Hola El Salvador, mi nombre es Camila Jiménez. Tengo 17 años de edad y estaré representando a mi Quisqueya la Bella, República Dominicana. Saludos desde Santo Domingo. Muy pronto inicia el certamen más importante del continente americano, en donde estarán celebrando su 10º aniversario. Muchísimas felicidades por este gran logro y me enorgullece ser parte de la unión y la celebración de la diversidad. Amemos nuestras raíces y luchemos por la unión sin importar la nacionalidad. Nos vemos pronto. No te pierdas Miss Teen Américas 2019, celebrando su 10º aniversario. Este sábado 27 de julio desde las 8 de la noche por Órbita TV Canal 25, la página .com.sb y las multiplataformas de Grupo Órbita.